Bienvenidos a Tesoros Bíblicos. Queridos hermanos, nadie puede negar el poder y la belleza de la palabra de Dios. En el capítulo 11 de San Lucas, versículo 1 en adelante, encontramos una enseñanza profunda. Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar». Lo más hermoso de este pasaje es que quien nos va a enseñar a orar no es un simple mortal, sino el mismísimo Jesucristo en persona. Él nos guía para que saquemos el mayor provecho a la oración, para que la saboreemos y no perdamos el tiempo cuando nos acercamos a Dios. Hermanos, es a través de Jesucristo que Dios nos indica cómo quiere que oremos. Escuchemos con atención: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les respondió: Cuando oren, digan: Padre nuestro. En primer lugar, no podemos orar sin saber a quién nos estamos dirigiendo. El primer consejo que Jesús nos da es que, al orar, debemos concentrarnos y reconocer ante quién estamos. Vamos a hablar con una pared, con un hombre, con un animal. No, vamos a hablar con el Padre de todos los seres humanos. No dice Padre mío, dice Padre nuestro. Al orar, debemos ser conscientes de que estamos ante el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, el Creador de todo lo visible e invisible. Nunca, y repito, nunca comiencen a orar sin antes saber a quién le van a hablar. ¿Quién es el que está recibiendo nuestra oración? Es el Padre nuestro. Y cuando decimos Padre nuestro, reconocemos que es el dueño y Señor de todos, aquel que nos ama incondicionalmente. Es el Todopoderoso, el Creador de todo. Y aunque es invisible, debemos tener la certeza de que nos mira y nos escucha. ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? ¿O no va a oír el que hizo el oído? Cuando estamos convencidos de esta realidad, comenzamos a adorar a Dios con verdadera devoción. Pero, ¿qué significa Padre nuestro? Significa que, al orar, debemos saber que quien nos escucha no es un verdugo, ni un enemigo, ni un extraño. Aunque es invisible, debemos ser conscientes de que ese alguien es nuestro Padre. Y Jesús nos dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Debemos tomar conciencia de que no estamos hablando con un Padre que nos dará piedras, serpientes o alacranes. Estamos hablando con nuestro Padre Celestial, que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Jesucristo nos invita a reflexionar y a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él está dispuesto a ayudarnos en todo lo que necesitamos. Pero, queridos hermanos, ¿cuál es el problema? Ustedes y yo todavía no hemos aprendido a orar. Sí, saben cómo rezar, por ejemplo, el Padre Nuestro del Santo Rosario. Recuerdo una vez que fui a un retiro y me tocó compartir con un misionero. En el retiro nos mandaron a orar en grupo. Primero íbamos a hacer el Santo Rosario y después otra oración. Me uní al misionero, que me parecía más piadoso, pensando que aprovecharíamos al máximo el tiempo en oración. Empezamos con el Santo Rosario, y todo iba bien hasta que, de repente, en medio de la oración, él comenzó a contar un chiste. Yo quedé atónito. Después de contar el chiste, se rió a carcajadas y me miró, esperando que yo también me riera. Pero yo estaba en shock. Le pregunté si estaba jugando o si realmente estaba orando. Hermanos, ¿cómo vamos a creer que estamos orando cuando nuestra mente divaga en chistes o en distracciones cotidianas? Esas oraciones no llegan ni al techo. Conozco a una señora en mi pueblo que rezaba el Santo Rosario tan rápido que apenas se entendían las palabras. ¿Para qué? Eso es perder el tiempo. La mayoría de las personas pierden el tiempo cuando van a orar. Jesús, para que no perdamos el tiempo, nos dice: cuando vayas a orar,
Di Padre nuestro. Debemos tomar conciencia de que estamos ante Dios, un Padre que nos ama, pero además es un Padre nuestro, lo que significa que no estamos orando solo por nosotros, sino por el mundo entero. Y cuando decimos Padre nuestro, debemos ser conscientes de que no estamos solos orando. Cristo ora con nosotros. En Gálatas 4, versículo 4 se dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto significa que somos hijos de Dios junto con Jesús, que es nuestro hermano. En Hebreos 2, versículo 11, se nos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que, cuando decimos Padre nuestro, es porque Jesucristo está con nosotros, orando con nosotros. Pero hay más. Cuando decimos Padre nuestro, también significa que debemos tener nuestra conciencia limpia de cualquier rastro de odio o resentimiento hacia nuestros hermanos. Todos somos iguales ante Dios. No puede haber en la iglesia alguien que se crea superior a otro, aquel que, por tener dinero o poder, se cree superior. No puede decir Padre nuestro con un corazón sincero. En Venezuela hay un dicho: si quieres conocer a Jaimito, dale un carguito. Esto refleja cómo el poder puede cambiar a las personas y alejarlas de la verdadera esencia de la oración. Pero, queridos hermanos, cuando no somos verdaderos cristianos y se nos da un cargo, olvidamos que somos hermanos de todos. Ya no podemos rezar el Padre nuestro, porque a esa persona se le olvidó que los demás son hermanos. Se le subió el ego por el puesto o cargo que se le dio. Hemos perdido la enseñanza de Jesucristo. ¿Qué pasa cuando hacemos distinciones entre hermanos en la iglesia? Tal vez por raza, color, dinero, o simplemente porque despreciamos y humillamos al otro. En los Estados Unidos he visto cómo en algunas parroquias los americanos no aceptan a los hispanos en la misma iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué los hispanos no son de su raza? ¿Por qué no hablan inglés? Aquellos que hacen distinción de personas no pueden llamar a Dios Padre nuestro. Deberían cambiar el Padre nuestro por Padre mío, porque se creen superiores a los demás. Espero que aquí no sea así, pero si lo fuera, recuerden que esas personas no pueden llamar a Dios con el nombre de Padre. Cuando Jesucristo nos habla del Padre nuestro, nos invita a tomar conciencia de que todos somos iguales, hijos de un mismo Padre. Todos tenemos los mismos derechos y debemos respetarnos. Padre nuestro que estás en el cielo. Debemos tomar conciencia de que estamos orando a un Dios santo, que está en el reino y que nos regala la dicha, la felicidad y el cielo. Jesucristo nos dice que, al orar, elevemos nuestra mirada más allá de las cosas terrenales y anhelemos el reino de Dios. Cuando decimos santificado sea tu nombre, no significa que Dios necesita ser santificado por nosotros. Significa que hemos venido a este mundo con una misión: santificar el nombre del Señor. En Gálatas 4, versículo 4, se nos dice que Dios envió a su Hijo para que recibiésemos la adopción de hijos. Esto significa que somos hijos de Dios junto con Jesús, que es nuestro hermano. En Hebreos 2, versículo 11, se nos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Venga a nosotros tu reino, significa que estamos esperando el reino de Dios, que anhelamos la felicidad, la dicha y la paz que está en Dios. No importa lo que enfrentemos en esta vida, porque sabemos que hay algo maravilloso más allá de la muerte. No somos como los ateos que temen a la muerte. Somos cristianos que esperan con ansias el reino de Dios. Por eso, cuando una persona muere, decimos que en paz descanse, porque sabemos que finalmente ha encontrado el descanso en el reino de los cielos. Venga a nosotros tu reino. Nos recuerda que cada día debemos ser conscientes de nuestra mortalidad. Cuando oramos, debemos estar convencidos de que algún día moriremos. ¿Y a dónde queremos ir después de la muerte?
al infierno o al reino de los cielos. Anhelamos y suplicamos en oración el reino de los cielos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nos enseña a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. No es una resignación pasiva, sino una aceptación activa de lo que Dios permite en nuestras vidas. Si enfrentamos enfermedades como el cáncer, debemos recordar que Dios lo permite por una razón, tal vez para recordarnos nuestra fragilidad, para prepararnos para la eternidad o para enseñarnos a perdonar y reconciliarnos con otros. Amar y servir a Dios significa aceptar todo lo que viene en la vida, ya sea bueno o malo. Si enfrentamos desafíos, como problemas matrimoniales o financieros, debemos recordar que Dios permite estos desafíos para fortalecernos y acercarnos más a Él. En lugar de callarnos o renegar, debemos decir, hágase tu voluntad, y confiar en que Dios tiene un plan para nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nos recuerda que debemos confiar en Dios para nuestras necesidades diarias. No debemos preocuparnos por el futuro o acumular riquezas para el mañana. En lugar de eso, debemos confiar en que Dios proveerá para nuestras necesidades y compartir generosamente con los demás. La oración es una forma de comunicarnos con Dios y de alinear nuestra voluntad con la suya. A través de la oración podemos encontrar paz, consuelo y dirección en nuestras vidas. Al decir, hágase tu voluntad, nos rendimos a la voluntad de Dios y confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La enseñanza central de esta sección es la importancia del perdón en la vida cristiana. Jesús nos enseña a pedir perdón por nuestras ofensas, pero también nos recuerda que debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Esta es una de las enseñanzas más desafiantes del cristianismo, ya que perdonar no es fácil, especialmente cuando las heridas son profundas. El acto de perdonar no solo es liberador para quien perdona, sino que también es esencial para nuestra relación con Dios. Si no perdonamos a los demás, ¿cómo podemos esperar que Dios nos perdone? La oración del Padre Nuestro nos recuerda esta verdad cuando decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El mundo puede enseñarnos a guardar rencor, a buscar venganza o a alejarnos de aquellos que nos han hecho daño. Pero Jesús nos llama a un camino diferente, nos llama a perdonar, no porque sea fácil, sino porque es lo correcto. Nos llama a liberarnos del peso del rencor y a encontrar la paz que viene con el perdón. Además, se destaca que todos somos humanos y, por lo tanto, propensos a cometer errores. Nadie es perfecto y todos necesitamos gracia y misericordia en nuestras vidas. En lugar de juzgar y condenar a los demás por sus errores, debemos recordar nuestras propias fallas y tratar a los demás con la misma compasión y misericordia que deseamos para nosotros mismos. El acto de perdonar no significa que olvidemos o que las acciones dañinas estén justificadas. Significa que elegimos liberarnos del odio y del deseo de venganza. Significa que elegimos amar incluso cuando es difícil. Y al hacerlo, nos acercamos más a Dios y vivimos más plenamente el Evangelio de Jesucristo. En resumen, el perdón es esencial en la vida cristiana. Es un acto de amor, misericordia y gracia. Y aunque el mundo pueda enseñarnos a guardar rencor, Jesús nos llama a un camino de amor y perdón. Al perdonar a los demás, encontramos la verdadera libertad y paz en nuestras propias vidas. La tentación es una realidad constante en la vida del ser humano. Todos, en algún momento, nos enfrentamos a situaciones que nos tientan a actuar de manera contraria a nuestros valores y principios. Sin embargo, Jesús nos enseña que es posible resistir y superar estas tentaciones, siempre y cuando mantengamos una relación cercana con Dios y busquemos su guía y protección.
El relato nos presenta ejemplos cotidianos de tentaciones, como la atracción hacia una persona o el deseo de consumir alcohol. Estas tentaciones pueden parecer inofensivas al principio, pero si se les da rienda suelta, pueden llevarnos por un camino de autodestrucción. Por eso, es esencial ser prudentes y no exponernos innecesariamente a situaciones que sabemos que nos pueden llevar a caer. Además, es fundamental ser sinceros con nosotros mismos y reconocer nuestras debilidades. Si sabemos que tenemos un problema con el alcohol, por ejemplo, es esencial evitar situaciones donde se nos pueda tentar a beber. De la misma manera, si sabemos que somos propensos a chismear, debemos evitar las conversaciones que nos lleven por ese camino. La radicalidad en la fe es otra herramienta poderosa para resistir la tentación. Ser radical significa tomar decisiones firmes y definitivas en nuestra vida espiritual. Si decidimos seguir a Jesús, debemos hacerlo con todo nuestro corazón y no a medias. Esta radicalidad nos protege de las tentaciones y nos mantiene firmes en nuestro camino espiritual. Por último, es esencial recordar que, aunque la tentación es una realidad, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos y protegernos. Cada día debemos pedirle que nos libre del mal y que nos dé la fuerza para resistir las tentaciones que se presenten en nuestro camino. La oración es una herramienta poderosa en esta lucha y debemos usarla diariamente para mantenernos cerca de Dios y lejos del mal. En resumen, la tentación es una realidad que todos enfrentamos, pero con la ayuda de Dios, la prudencia, la sinceridad y la radicalidad en nuestra fe, podemos resistirla y seguir adelante en nuestro camino espiritual. La oración es esencial en esta lucha y debemos usarla diariamente para mantenernos cerca de Dios y lejos del mal.